Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, por fin estoy aquí de nuevo después de un mes sin subir vídeos. Os subí uno hace un par de días informándoos de una quedada que iba a hacer con Benefit, pero bueno, al final se canceló esa quedada por lo que borré el vídeo. Ha sido un mes, la verdad es que bastante cargado, bastante estresante, y es que he tenido que hacer un montón de cosas. He tenido bastantes rodajes previas, pruebas de boda, trabajos de clase, me quitaron las muelas del juicio, estuve 5 días muy mal, muy mal. Yo sabía que lo iba a pasar mal, pero no me esperaba que lo iba a pasar tan mal. Con el tema de estar arreglando el cuarto, de que voy a cambiar, porque donde yo suelo grabar, donde tengo el tocador y demás, es otro cuarto y lo voy a pasar todo al mío. Voy a tener mi habitación y mi tocador en un mismo cuarto, porque ahora lo tengo en 2 cuartos separados. Para organizar un poco quité el ordenador, me quedé sin ordenador. Total, que por H o por B al final este mes ha sido un poquito imposible grabar. Y bueno, por supuesto he tenido algún día libre, he tenido algún hueco en el que podía haber grabado, pero después de todo el estrés que llevaba, pues obviamente necesitaba descansar. Pero bueno, que ya pasó ese mes, llega junio, estamos a 1 de junio, que es mi mes, me encanta. Así que estoy muy contenta y, como os decía, vengo de nuevo con un vídeo. En este caso vengo a traeros un maquillaje, que es este que llevo. Os voy a dar 2 opciones de labial, este que es bastante oscurito y después uno que es más claro, para que veáis la diferencia de contraste con unos labios más oscuros o unos labios más nude. Podéis, por supuesto, modificarlo de la manera que queráis, no tenéis que hacerlo al pie de la letra. Yo simplemente os doy una idea de este maquillaje, que a mí me gusta un montón y últimamente estoy recurriendo bastante a él, por cierto. Así que no me lío más y voy directa al paso a paso. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar la sombra base por todo el párpado móvil. En este caso he elegido esta sombra, que es de las Matte Eyeshadow de la gama Secretail de Belle. En este caso es la 06, que es un tono rosita apagado. No voy a aplicar ninguna prebase ni nada por el estilo, porque bueno, a mí no me gusta abusar de prebases, ni soy muy asidua a utilizarlas, pero cada una, si conoce su párpado y prefiere utilizar prebases, por supuesto podéis hacerlo, pero yo, bueno, a mí la verdad es que las sombras me aguantan bastante bien sin necesidad de prebases. Lo siguiente que voy a hacer va a ser marcar la cuenca, y lo voy a hacer con esta sombrita también de la gama Secretail. En este caso es el tono 04, que es un tono marrón mate bastante oscuro. Lo voy a aplicar con un pincel bastante abierto para que no quede demasiado producto, que quede un poquito difuminado, porque bueno, luego ya lo voy a marcar bastante más. Entonces bueno, esta vez quiero que me quede como una especie de degradado para hacer esa base más difuminada y después poder insistir, porque es mucho más fácil difuminar ahora y después aplicar más color que aplicar mogollón de color y después difuminar. La verdad es que a mí se me hace más difícil, así que prefiero hacerlo de esa manera. Lo siguiente que voy a hacer va a ser coger un celo para crear una guía. Lo voy a poner en la zona exterior del ojo en diagonal, para, como os decía, crear una guía, y después con un lápiz negro voy a marcar la línea de pestañas superior, sin mucha precisión tampoco, no es necesario, porque lo que voy a hacer ahora va a ser, de nuevo con la sombrita mate, la 04, difuminar ese lápiz que acabamos de poner, también bastante, o sea, sin ninguna precisión, para que quede bastante ahumado. Y con el celo, con lo que vamos a conseguir es no pasarnos de esa zona, y además, al ser una línea recta, pues creamos como una especie de eyeliner, pero en difuminado, en degradado. La verdad es que hace un efecto súper chulo. Y bueno, una vez quitamos el celo, de nuevo con la misma sombrita marrón mate, lo que voy a hacer es marcar aún más esa cuenca, como os decía antes, darle intensidad, en este caso con un pincel tipo boli, algo más prietito, que deje más producto, más cantidad de producto. Tampoco vamos a difuminar en exceso ni insistir, porque con un poquito que pongamos, estas sombras pigmentan un montón y ya conseguimos esa intensidad que queremos. Voy a coger de nuevo el lápiz negro, que no os he dicho antes, pero bueno, es el Longwear de Belle, el tono negro, que me encanta este lápiz porque pigmenta muchísimo y es súper cremoso. Voy a marcar la línea de agua superior e inferior. Yo no soy muy fan de delinearme la línea inferior de pestañas, porque siento que me cierra muchísimo el ojo, ya que lo tengo súper achinado, pero bueno, en este caso, al ser un maquillaje tan intenso, no creo que quede mal, ni mucho menos. Pero bueno, si sois personas que tenéis el ojo muy chiquitín o sentís que a la mínima que os ponéis un poquito de negro se cierra un montón, lo que podéis hacer es delinear por la parte exterior, no la línea interior de pestañas, sino por fuera, y por la línea de agua aplicaros una sombrita en crema
beige o un lápiz beige, que lo que va a hacer va a ser abriros la mirada. Podéis utilizarlo también en blanco, lo que pasa es que el blanco crea una especie de efecto visual un poco raro. El tono beige es como más piel y queda como más light. El blanco queda un poco raro, pero si os gusta también, adelante. Paso a las pestañas y lo primero que voy a hacer va a ser aplicar este primer de Benefit de la gama de Irreal. Y bueno, es un primer que me gusta mucho porque lo que hace es crear una base en las pestañas, ya que bueno, cuando damos varias capas de máscara de pestañas, la primera la aplicamos y después cuando vamos a aplicar la segunda, la primera ya está como seca y cuesta un poquito dar la segunda. Entonces, en este caso el primer lo que hace es dejar las pestañas como si le hubieras dado una primera capa de máscara de pestañas, pero dándole esa ligereza de la propia pestaña. No las deja nada gruesas, las deja muy blanditas y sin ningún problema para que después apliquemos cualquier otra máscara. La verdad es que me gusta mucho. Paso al rostro y voy a empezar con el corrector. En este caso voy a utilizar este de la marca Amazing Cosmetics en el tono medium beige. Os voy a dejar el link abajo en la cajita de información. Soy muy fan de este corrector porque bueno, como veis cubre un montón. Lo voy a aplicar en la zona de la ojera y lo voy a extender también un poquito hacia el exterior del ojo porque ya sabéis que yo esa zona la tengo muy quemada, muy irritada porque me lloran muchísimo los ojos, entonces necesito que se me tape bastante esa zona. Y también lo voy a aplicar en las aletitas de la nariz por lo mismo, porque tengo bastantes rojeces ahí y con este corrector la verdad es que se me cubren súper bien. Es muy fácil de difuminar y de extender y cubre un montón. Como base de maquillaje he utilizado esta, que es la Luz Magic de L'Oreal en el tono N3. Lo voy a aplicar obviamente por todo el rostro y también lo voy a aplicar encima de ese corrector que acabamos de poner en la zona de la ojera, porque como es un poquito en tono salmón, pues bueno, si no lo aplicáramos encima nos crearía un efecto bastante raro como de salto de color, así que bueno, prefiero aplicarlo encima de ese corrector también para unificar todo el rostro. Lo siguiente que voy a hacer va a ser contornear un poquito el rostro. En este caso lo voy a hacer con esta paletita de Viva la Diva, que me parece preciosa. Aquí tenéis los colores y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser aplicar el tonito amarillo en la zona del corrector, un poquito en la frente, la nariz y la barbilla, más o menos por donde queremos dar la luz, a la vez lo vamos a sellar. Podríamos aplicarlo por todo el rostro este polvo, pero ya sabéis que yo no soy muy fan de sellarme toda la base, que hay temporadas en las que me dan un poquito venadas y sí que lo hago, pero esta vez he preferido hacerlo solo en esas zonas. Y después con este tonito de aquí lo que voy a hacer va a ser contornear simplemente debajo del pómulo, un poquito en las sienes, y también me he dado un poco en la zona de debajo del labio para crear ese efecto del labio más voluminoso y lo difuminamos un poquito para que no quede muy exagerado. Y bueno, un contorno bastante simple que podéis acentuarlo por supuesto si queréis, pero yo he preferido hacerlo bastante simple porque los ojos y los labios ya llevan bastante carga y tampoco quería que se viera una piel muy exagerada. Para el iluminador y el colorete he escogido esta paletita también de Viva la Diva, que es de coloretes, me parece súper bonita. En este caso he elegido este colorete de aquí, es un tono marroncito, sin ningún destello ni nada, y me parece súper bonito, es el Sunny Day. Y como iluminador también he cogido este de aquí arriba de la paletita. Lo voy a aplicar en la zona alta del pómulo, un poquito en el tabique nasal y en el arco de Cupido. Ya sabéis que a mí el iluminador me gusta bastante, pero tampoco me gusta abusar excesivamente de ello porque bastante me brilla ya la piel al no matificarla. Y bueno, ya para ir terminando voy a definir un poquito la ceja. Voy a utilizar esta máscara de cejas de Belle de la gama hipoalergénica en el tono 02. Me gusta mucho porque las cejas súper naturales, siento que es mi tono exacto, o sea, lo veo. Y me gusta mucho porque no deja unas cejas súper marcadas, pero la verdad es que las rellena muy bien. Y bueno, paso ya a los labios. Como primera acción os doy esta, que es el labial Patisserie de MAC, que es uno de mis favoritos, como veis está para el arrastre. Es un nude precioso, súper simple, es muy bonito y sin duda uno de mis labiales favoritos. Y como segunda opción, que en este caso es el que ya llevo, voy a utilizar este labial que es de la gama Luxe de Mua. Es de los Metallic Liquid Lips en el tono Blaze.
Es un labial que no se queda fijo, es más bien una mezcla entre un labial y un gloss, entonces voy a aplicar primero una capa de este Lip Matic, que bueno, es un lápiz para labios de Pierre René, en este caso en el tono 04, para crear una base y que este labial no se nos mueva demasiado. Y la verdad es que me gusta más cómo queda con un labial debajo que ello solo, porque si no ello solo queda como bastante más transparente. Y bueno, este es el resultado, espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica, que si es así me lo enseñéis por redes sociales, os las dejo todas en la cajita de información. Como siempre os mando un besazo enorme, muchísimas gracias a todas las que seguís ahí y bienvenidas a las nuevas suscriptoras. Nos vemos muy prontito.